tiempo de actuar. Diga conmigo, tiempo de actuar. Mira que tiene a su lado y dígale, es tiempo de actuar. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3 que hay un tiempo para todo. Tiempo de sembrar, tiempo de arrancar, tiempo de construir, tiempo de destruir. Hay un tiempo para todo. Y por eso en nuestro proceso de descubrir esos tiempos tenemos que depender de Dios. Diga, tengo que depender de Dios. Porque solo así vamos a tener la capacidad de discernir los tiempos. La Biblia habla de varios profetas que discernían los tiempos, que sabían cuándo moverse, cuándo no moverse, qué hacer y qué no hacer, cuándo descansar y cuándo actuar. En el año 2025, durante todo el año, aprendimos a buscar vivir en el reposo de Dios. ¿Cuántos aprendieron a vivir mejor en el reposo de Dios? Yo espero que sí, porque cuidado que hablamos de eso. Norma habló un montón de veces, Rebeca habló, yo hablé y vamos a seguir hablando, porque eso no termina. Déjeme decirle algo, eso es un ciclo. Porque a nosotros que sabemos eso todavía nos da trabajo a veces, ¿verdad, Normi? Tenemos la tentación de salirnos. Todavía yo en esta semana estuve luchando con eso. Aún esta mañana también. Es más, esta mañana venía en el carro y dije, bueno, déjame oír un pedacito que sea del año pasado, porque como esto amarra con los años, tengo que prepararme mejor. Y oí como 5 minutos y me empecé a afanar. Y el Espíritu Santo me dice, tranquilo, apaga eso. Toma un momento de reposo y de silencio mientras va guiando solito para allá. Y apagué. Señor, dependo de ti, tranquilo. Tenemos esa lucha todo el tiempo. Y tenemos que estar conscientes para que hagamos lo correcto. La mayoría de las veces. No lo vamos a hacer perfecto. Yo tampoco. Pero si estoy consciente de que dependo de ese reposo, voy a hacerlo mejor. Diga conmigo, yo quiero hacerlo mejor. El reposo es un tiempo de desintoxicación. Un tiempo de descubrir la visión de Dios y de prepararnos para cumplirla. Por eso eso es 3 de las muchas áreas que tiene el reposo de Dios. La visión correcta la encontramos en el reposo en su presencia. No tratamos de crearla nosotros porque es Dios el que la da. La mente y perspectiva humanista impulsa a los hombres a que ellos creen su propia visión. Y tú tienes que visionar las cosas para que te sucedan. Y erróneamente dicen muchas veces, si tú te propones hacer algo, lo puedes lograr. Eso es mentira. Lo voy a decir otra vez. La gente dice allá afuera, los artistas sobre todo, los jugadores de baloncesto, la gente que ha alcanzado grandes cosas, el consejo que le dan a la gente es ese. Y están dañando a una generación completa porque por más que yo me proponga hacer algo, yo no voy a ser un Michael Jordan. Nunca en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios no me llamó a hacer eso. Y es una mentira que te digan lo que tú te propongas en tu vida. Suena lindo. ¿Verdad que suena lindo? Ay, qué lindo habla esa persona. Qué lindo. Ay, me motivó tanto. Voy a ser un Michael Jordan. Y entonces tú tienes muchachos de 50 años todavía practicando baloncesto. A ver si llegan a... porque le dijeron que si se proponía lo iba a lograr. Mentira. Tú y yo tenemos que buscar cuál es el propósito de Dios, porque el propósito de Dios sí lo vas a lograr si lo buscas y lo encuentras y le pides ayuda a Dios. Porque Dios te marcó con eso. Porque viniste con ese diseño divino. Pero por más visiones que tengas, por más cosas que te inventes, no lo vas a lograr si no vino de parte de Dios. Te vas a frustrar. Tienes un montón de gente allá afuera frustrada, con problemas mentales. Las enfermedades mentales hoy están más agresivas que nunca. Y parte de ese problema. Sueñan con pajaritos preñados, decimos en Puerto Rico. En vez de buscar a Dios. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dígalo conmigo, Dios tiene un propósito para mí. Tiene un plan. El Salmo 39 me parece que dice que Dios escribió en un libro todas las obras tuyas antes que tú nacieras. Dios tiene un libro completo de todo el propósito de Dios para tu vida escrito ya. Y nos toca a nosotros descubrirlo. Entonces, en esa presencia de Dios, en ese reposo es que comenzamos a descubrir eso. En esa presencia de Dios encontramos la visión correcta. Habacuc capítulo 2, verso 1. El año pasado usé ese texto también. Estaré atento, decía Habacuc, y vigilante.
como lo está el centinela en su puesto, en la presencia de Dios ahí, para ver qué me dice el Señor. Mira qué pasaje más hermoso sobre la disciplina de entrar, de separar un rato de calidad en la presencia del Señor. Atento y vigilante, como un centinela en su puesto. El centinela que no tenía su puesto, que no ocupaba su puesto en los tiempos antiguos y lo encontraban fuera de sitio, lo encontraban dormido, ¿sabe qué pasaba? Lo mataban. Por eso es tan serio lo que él dice aquí. Lo que pasa es que si no conoces la cultura, el contexto cultural, no le vas a dar el peso. Pero cuando Habacuc dice esto, dice, no me muevo de aquí, de la presencia de Dios, para ver qué me dice el Señor. Usted sabe que Dios te está hablando todo el tiempo. Y a ti y a mí. Yo no oigo la voz de Dios. Sí, pero Él te está hablando. Pero metido en las redes sociales, oyendo música, dejando de hacer algo a ver qué hago nuevo, no vas a escuchar la voz de Dios, pero Él te está hablando. Y nos está hablando todo el tiempo. Cuando tomamos ese tiempo, ese momento, podemos escuchar la voz de Dios. Habacuc sigue diciendo, el verso 2, el Señor me contestó, escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar. Qué tremendo, ¿eh? Ese es el Vision Board original. No es lo que se inventaron ahora, fuera sin Dios. El mundo siempre quiere hacer las cosas sin Dios. Una vez una persona me estaba diciendo, hablándome, un cristiano, hablándome flores del socialismo y el comunismo. Y el Señor me dio una frasecita para terminar la discusión. Dije, mire, eso no es más que un intento humanista de hacer misericordia sin Dios. Y no funciona porque Dios es amor, Dios es el centro, porque es a la fuerza. Dios nos baja la fuerza. Dios nos da la oportunidad y nos invita y nos motiva a que seamos generosos con la gente, a que cubramos las necesidades, pero es voluntario. Dios no le dobla el brazo a nadie. Igual que aquí usted da porque quiere dar. Le enseñamos, le motivamos, pero nosotros no decimos aquí, si diste tu diezmo esta semana, no puedes entrar por la puerta si no has dado. Nosotros no hacemos eso aquí. El socialismo sí, el comunismo sí, me das todo. Y yo lo manejo a la fuerza. Es un intento. Siempre el hombre quiere sacar a Dios de la fórmula. Siempre. Yo puedo sin Dios. Yo puedo. No necesito a Dios. O Dios es una cosita más dentro de mi bandeja. Es un checkmark. Pero Habacuc decía, estuve atento y vigilante, como un centinela. No me moví ni a diestra ni a siniestra. Hasta que el Señor me habló y me dijo, te voy a mostrar la visión. Y eso lo hablamos el año pasado. Busca el programa. Nuestro último mensaje del 2024 fue visión para un tiempo nuevo. Pasé el trabajo, porque sabía que iba a conectar con de editarlo y subirlo ayer. Así que ya está disponible para todos ustedes en YouTube y en Facebook. Vaya y mírelo, tiene asignación. Vaya y mírelo, porque le va a venir bien repasarlo. Porque este programa habla de de las cosas que experimentamos este año y nos prepara, es el fundamento para lo que vamos a experimentar en el 2026, que es lo que vamos a hablar hoy. Aprendimos en ese programa, en ese mensaje, visión para un tiempo nuevo, aprendimos que es requisito reposar adecuadamente para poder recibir la visión de las obras autorizadas por Dios. Diga conmigo, autorizadas. Hay obras autorizadas por Dios y obras que no están autorizadas. Toda obra en el reino que es aprobada, autorizada por Dios, tiene su raíz en nuestro tiempo de descanso con Él. Si no tenemos ese espacio, difícilmente vamos a entender cuáles son las obras que Dios aprueba y autoriza para nosotros. Y vamos a querer ser Michael Jordan. O hacer una cosa que está totalmente fuera. Y vamos a estar dando golpes a ciegas a gente que lleva así años. Porque no han entendido esto. Y siguen haciendo lo primero que se le ocurre. Porque, por eso el proverbio dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en Dios de todo corazón. No descanses, no te apoyes, no confíes, no descanses en tu propio entendimiento, en tu inteligencia. Sobre todo las personas que somos inteligentes, tenemos esa tentación. Si usted no tiene esa tentación, pues ay bendito. Pero
La realidad es que estamos tentados a que sabemos resolver las cosas nosotros por el conocimiento, por la experiencia, por la personalidad. Pero por eso es tan importante, no te apoyes. Apóyate en Dios. David es uno de los héroes de la fe que mejor hacía eso, porque David tenía grandes conocimientos y grandes experiencias y grandes capacidades. Y siempre que se enfrentaba a una situación nueva o una situación inclusive similar, idéntica a otras situaciones, él iba donde Dios. Él no asumía, no, ya yo aprendí porque la otra vez lo hicimos así, Dios hizo esto, así que esto mismo es lo que vamos a hacer. No, él siempre iba donde Dios. Señor, ¿qué hago? Y ese era uno de los secretos de por qué David tenía el corazón conforme a Dios. Cuando no hay descanso adecuado con Dios, haremos muchas cosas que pueden ser buenas, pero que no nacen de Dios. Nacen del esfuerzo humano, de la carne. Diga, de la carne. Y no son autorizadas por Dios. Entonces son obras en desobediencia. Hay un autor que hemos citado otras veces, que es John Bevere, que escribió un tremendo libro en inglés, que se llama Good or God. Porque cuando el texto base de ese libro es cuando Eva fue tentada por el diablo y el diablo la invitó a que hiciera algo que era bueno, porque la Biblia dice que cuando Eva vio el fruto, ella vio que el fruto era bueno. Diga, bueno, es bueno para comer, pero Dios no estaba ahí. Y hay cosas en tu vida y la mía que parecen buenas, pero si Dios no está, yo no quiero eso. No me interesa. No es porque no es parte del plan de Dios y no está autorizado por Dios. De hecho, la Biblia dice que esas cosas buenas, si Dios no está en el asunto, no sirven de nada. 1 Corintios 13:3, el famoso capítulo del amor. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Dios es, no tiene amor, Dios es amor. Donde quiera que usted vea la palabra amor en la Biblia, puede sustituirla por Dios, porque Dios es amor. Si entrego a los pobres hasta el último bien terrenal que poseo, y si dejo que me quemen vivo, pero no tengo amor, de nada me sirve. ¡Ah! Sorpresa, sorpresa. ¿Cuánta gente allá afuera se dan golpes de pecho porque dan cosas a los pobres o a los necesitados? Si Dios no está en el asunto, si no fue Dios el que te lo pidió, no sirve de nada. Ni que se queme en su cuerpo. ¿Cuánta gente se martiriza por Dios? Dios dice, yo no estoy ahí, yo no te pedí eso. Por eso antes decían la gente en la iglesia, yo estoy dispuesto a gastarme en el evangelio. Y después yo no. Porque Dios no me mandó a gastarme, Dios me mandó a renovarme. A renovarme como el árbol plantado junto a las corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Árboles plantados. Entonces, si en ese tiempo que nosotros aprendimos eso aquí en la iglesia, estábamos gastándolo para el evangelio, que se acabó, ¿verdad? Cuando hacíamos todas las actividades y brilla en la fiesta de Reyes y brilla en tu matrimonio y esto y lo otro y más allá, y una iglesita, y 1000 problemas y 1000 tensiones y 1000... Bueno, yo un momento caí en cama y todo. Y aprendí que no, Dios me dijo que yo no te pedí eso. Es bueno. ¿Cuántos creen que todas esas cosas fueron buenas? ¿Verdad que son buenas? Y posiblemente nosotros creemos que tienen su tiempo, que van a venir, pero no es ahora. Entonces, si Dios no está en ese asunto, no es lo que debo hacer. Debo preguntarle a Dios. Y cuando nos detuvimos y preguntamos a Dios, me dijo, está tremendo, pero ahora necesito que emplees el tiempo en otra cosa. Porque tu tiempo y el mío es finito. Tenemos 24 horas. Tenemos 365 días. Si yo lo uso como a mí me da la gana, no voy a poder hacer lo que Dios quiere que yo haga. ¿Cuántos están entendiendo? Hay otra versión dice que si Dios no está en el asunto, no sirve de nada. No sirve de nada. No de algunas cosas. No de poquito. Ahí por eso lo puse amarillo. De nada. Nada. No tiene ningún valor. En inglés dice, it will profit nothing. No hay ganancia ninguna si Dios no está en el asunto. Aunque le esté dando de comer a los pobres. Nosotros podíamos cerrar la cuenta y darle la comida a los pobres. Y es algo bueno. Pero es malísimo a la misma vez. Porque entonces cerramos la iglesia. ¿Y de qué sirve?
estamos haciéndolo según Dios nos dirige. Porque el 10% de todo lo que usted da aquí lo estamos dando a más de 10 o 15 instituciones. O sea que sí lo estamos haciendo porque nos sentamos con Dios y Dios nos dijo cómo hacerlo. Pero no es a lo loco. Eso sí produce. Y según Dios nos dirige, en momentos dados, movemos de apoyar a una institución y apoyamos a otra diferente. Según el Señor nos va dirigiendo. Porque Dios está en el asunto. Así que para tener a Dios en mis obras, eso yo le llamo las obras horizontales. Las obras que tienen que ver con mi prójimo. Para tener a Dios en mis obras horizontales, tengo que descansar primero de tratar de agradar a Dios con obras verticales, legalistas o carnales. Porque a veces la gente piensa que al hacer tantas cosas buenas, ellos están agradando a Dios. Y tú y yo no necesitamos agradar a Dios de esa manera. Sí, si nos metemos con Él y Él nos dice lo que tenemos que hacer, ahí sí agradamos a Dios. Pero no porque yo haga algo que sea bueno, voy a estar agradando a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús ya hizo esas obras verticales. Él caminó en perfección aquí en la tierra para agradar al Padre y nos regaló su récord. Usted y yo agradamos al Padre no por lo que hacemos, por lo que Jesús hizo. Aleluya, diga aleluya. Diga gracias, mi Salvador. Dele las gracias. Así que en Cristo, diga conmigo, en Cristo, ya hicimos esas obras y agradamos al Padre. ¿Qué principio más fuera de liga, verdad? Yo agrado a Dios. Dígalo conmigo, yo agrado a Dios. A gente que no se atreve. Yo agrado, no sé si agrado, porque si él se acuerda de lo que hice esta mañana. Si él se acuerda del coraje que me dio. Yo agrado a Dios porque estoy en Cristo. Y es por los méritos de Cristo, no los míos. Porque es por gracia, por medio de la fe. No es por obras para que nadie se las eche, para que nadie se gloríe. Nico Fernández, yo soy mejor que tú. Ese era el fariseo y el publicano, cuando fueron a orar delante del Señor. Que el fariseo le decía, Señor, gracias te doy, porque no soy como este que está aquí. Porque yo diezmo de todo lo que hago. Yo doy a los pobres. Yo oro 3 veces al día. Yo. ¿Ustedes conocen gente así? Gente yo. Yo conozco unos cuantos yo. Aquí había uno hace tiempo, estaba todo el tiempo con ese yo pegado. Yo decía, Dios mío, no conoce otros pronombres. Yo. Y el publicano, sin embargo, decía, Señor, perdóname, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Qué lindo. Y la Biblia dice que él salió justificado antes que el fariseo. Porque es por lo que el Señor hizo. Ese es el regalo de la salvación. Por eso Jesús nos dijo, vengan a mí los trabajados y cargados, y yo les daré descanso por lo que yo hice. Mateo 11. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar. ¿Alguien se ha sentido agotado de tanto trabajar? O yo nada más. Que yo los haré descansar. Lleven mi yugo, el yugo del Señor, sobre ustedes, mi yugo, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso. ¿Para qué? Para su alma. Porque lo primero que se agobia es el alma. Fíjate que no dice el cuerpo. ¿Cuántos de ustedes han estado haciendo algo para el Señor que usted sabe que Dios está en el asunto y están físicamente bien cansados, pero con una alegría adentro en el alma? Qué chulo es eso, ¿verdad? Hay momentos que tú sientes la presencia de Dios y tú sabes que Dios te mandó a hacer algo y estás haciéndolo. Y tu alma tiene una paz y un reposo, pero tu cuerpo no está cansadito, porque eso me pasa en mi cara. Porque a veces el cuerpo no se ha recuperado completamente, ¿ves? Y eso no es malo si es esporádico. No puede ser todo el tiempo, porque si no te vas a quemar. Pero si de vez en cuando puede pasar eso, pero mi alma está tranquila porque sé que estoy buscando ese reposo, buscando esa visión, buscando esas obras que Dios me está diciendo. Y fíjate que dice, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Puse esos 2 en amarillo porque el hecho de que tú descanses en Dios no quiere decir que no vas a hacer nada. El yugo era para trabajar y la carga era para cargarla. Pero es la del Señor, no es la tuya, ni la mía.
no es la que nos hemos impuesto nosotros mismos. Cuando es del Señor, es fácil, diga fácil. Es trabajo, es obra, pero es fácil. Porque el Señor pone una gracia especial para eso en nosotros. Y es su voluntad. Y está autorizada por Dios. Y como está autorizada por Dios, el favor de Dios. ¿Cuántos de ustedes han hecho cosas que no se supone que ustedes pudieran alcanzarlas y lograrlas? Y se pueden hacer y la gente se siente inclinada a ayudarte y a bendecirte y a favorecerte y a darte la mano y pasan un montón de cosas a la vez. Eso es una señal de que Dios está en el asunto. Y estás trabajando, pero es fácil. Por eso este año nosotros estamos creyendo con muchos de ustedes que vamos a entrar en un lugar más grande. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y estamos creyendo eso y estamos haciendo gestiones y va a ser trabajo. Pero cuando yo entendí todo esto, dice, va a ser fácil. Algunos lo dudan. Estás loco, pastor, tú no sabes lo que estás hablando. Yo sé lo que dice la Biblia. Y si hemos buscado el rostro de Dios para asegurarnos que sea Dios, que no es un deseo egocentrista de nosotros, porque hemos estado un montón de tiempo aquí, podemos quedar aquí tranquilos. Hemos estado mucho tiempo y no hemos querido movernos, pero ahora sentimos que Dios nos dice, no es tiempo de actuar, es tiempo de moverte. Pues yo creo que esta palabra se va a cumplir, va a ser el yugo del Señor y la carga del Señor, y va a ser ¿qué? Fácil, va a ser fácil, va a ser fácil. Quizá no sea simple, pero va a ser fácil porque el Señor va a estar en el asunto. Y por eso hemos tenido mucho cuidado. Y yo he hablado con personas a veces, mire, si te vas a meter en un proyecto que tú sabes que es significativo, que es complejo, que tiene muchas áreas, asegúrate que te metes en el reposo de Dios y le preguntas a Dios. Y por eso no lo hemos hecho antes. Llevamos años orando por esto. Porque queremos saber que es el tiempo de Dios también. Porque queremos que sea fácil. Vamos a ver un caso muy conocido, pero una perspectiva que Dios me estaba resaltando en estos días. Lucas capítulo 10. Vamos a ver el caso de Marta y María. Lucas capítulo 10, verso 38. Marta y María eran hermanas de Lázaro. ¿Cuántos saben quién es Lázaro? El que el Señor resucitó, ¿verdad? Eran tres hermanos, Lázaro, Marta y María. Y hay muchas interacciones. Parece que eran bien favoritos del Señor, porque en la Biblia hay muchas interacciones de ellos con el Señor. Mientras Jesús iba de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo hospedó en su casa. Parece que Marta era la cheche ahí. María estaba como por el lado, ¿verdad? Agregada, y Lázaro también. Era la huésped. Sí. Los estudiosos, estamos estudiando de ella, ¿verdad? Muchos dicen que no se sabe si es que era viuda o a lo mejor era soltera, porque no se menciona el esposo nunca. Pero estaba con sus hermanos. Pero era la cheche de la casa es como Norma en casa. Esa es la Pastor, ¿usted quiere que sea? Pregúntale a Norma, porque yo ahí no, yo ahí no me meto. ¿Quiere todo? ¿Qué quiere? Así ya al revés, yo te la viro al revés, no hay problema. Pero no se puede sentar, no importa, ya que Norma la quiere así. Qué hablador. Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Subrayé esa frase porque a mí me gusta estudiar muchas versiones de la Biblia porque saco diferentes cosas, diferentes versiones. Y la New King James Version en inglés, la voy a leer en inglés, ¿verdad? Después te voy a traducir. Dice, now it happened as they went that he, Jesus, entered a certain village, and a certain woman named Martha welcomed him into her house. And she had a sister called Mary, who also, diga also, que también se sentó, sat at Jesus' feet and heard his word. Muchas versiones lo dicen de esta manera. Lo que implica es que cuando Marta le dio la bienvenida al Señor a su casa, se sentó Marta también a escuchar al Señor. Porque aquí dice que María también se sentó. Si era también es porque habían sentado con ella. Y menciona a Marta. Aparentemente, y muchos estudiosos están de acuerdo en esto, las dos estaban sentadas oyendo la palabra del Señor. Pero Martha was distracted with so much serving. Pero Marta se distrajo. Comenzó bien,
pero terminó mal. Que mucha pasa eso, ¿verdad? Mucha gente empieza bien y empiezan bien con el Señor, pero se distraen y abandonan. Por eso la Biblia nos habla tantas veces de regresar al primer amor. A mí me lo ha dicho varias veces. No se crea que yo soy mejor que ustedes. Yo en momentos dados me he distraído y el Señor me ha cogido por el cuellito y me dice, regresa. Durante la pandemia me pasó un momento dado bien fuerte. Dijo, ¿tú te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo empezaste conmigo? ¿Te acuerdas las horas que pasabas tirado en el cuarto tuyo? O hablando conmigo. ¿Te acuerdas las noches que pasabas y te ibas al balcón? Y te ponías a cantarme. ¿Te acuerdas? Cuando estabas en silencio por 20 minutos delante de mi presencia. Regresa a eso. Ahí fue que traje el mensaje aquel de el que no espera, desespera. Marta se distrajo. Vamos a seguir leyendo el recuento en español. Verso 40. Pero Marta, que estaba ocupada con muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje trabajar sola? Otras versiones implican que entonces en un momento también María estuvo sirviendo, pero discernió y se sentó, se quedó sentadita. Y otras versiones dicen que ella le haya dejado servir sola, porque las dos servían, pero María tuvo un discernimiento más fino y se quedó sentada. Marta no, Marta se distrajo haciendo un montón de cosas. Dile que me ayude. Jesús le respondió, Marta, Marta. Diga conmigo, Marta, Marta. Diga al que tiene a su lado, Marta, Marta. Mira al otro lado ahora, dígale, Marta, Marta. Estás preocupada y aturdida con muchas cosas. Pero una sola cosa, diga una sola cosa, es necesaria. Necesaria, es indispensable, necesaria. Una sola cosa. Y María ha escogido la mejor parte. Nadie se la quitará. Entonces vemos aquí que María reposó primero. Se enfocó en su relación con Jesús primero. Y así pudo conocer cuáles obras Dios quería para ella y las hizo. Le voy a amarrar esto. Algunos de ustedes nunca lo hayan visto, pero aquí está en la Biblia. Aquí termina ese episodio. Pero en Juan 12, que es más adelante cronológicamente hablando, comienza el verso 1 y está en Mateo 26, 6 al 13 y en Marcos 14, 3 al 9. El mismo pasaje, el mismo suceso. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía ¿quién? Lázaro y Marta y María. El hombre que Jesús había resucitado de la muerte. Allí le prepararon una comida y Marta, diga Marta, ¿qué hacía? Servía otra vez. Luego María tomó casi medio litro de perfume en aceite, muy caro, hecho de nardo puro. Esta es María de Betania. Hay estudiosos que dicen que el otro pasaje, que no está aquí, porque aquí dice que lo vamos a ver ahora, que lo echó sobre sus pies. El otro dice que lo echó sobre su cabeza. Dice que la otra era María Magdalena, porque había perdonado muchos pecados. Pero esta era María de Betania. Es la misma María que se había sentado a los pies. Tomó ese litro de perfume en aceite muy caro, hecho de nardo puro, derramó el aceite en los pies de Jesús y lo secó con su cabello. Y la casa se llenó con el olor del perfume en aceite. Qué lindo. Judas Iscariote, siempre hay un Judas por ahí, uno de los seguidores de Jesús, era seguidor de Jesús, el que después lo traicionaría, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume que vale tanto como el salario de un año y se les dio el dinero a los pobres? Usted ve que eso no es nuevo. Muchas veces los que menos dan son los que más critican a la iglesia de lo que gasta. Y eso es lo que usan. Esta iglesia, con tantas cámaras y tanta cosa, en vez de dárselo a los pobres. Eso es viejo. Verso 6. Judas no dijo esto porque le importaran los pobres. Hipócrita. Sino porque era ladrón. Porque lo quería para él. Él tenía a su cargo la bolsa del dinero y se robaba lo que había dentro. Era un pillo. Son motivos egocentristas disfrazados de piedad. Ay, yo soy tan bueno, yo soy mejor que los cristianos porque yo le doy a los pobres.
Y yo abogo porque ellos le den. Yo no le doy, ¿verdad? Pero yo abogo para que ellos le den. Peleo y los critico para que ellos le den a los pobres. Pero de mi maíz ni un grano. Entonces Jesús dijo, no la molestes. Deja que haga esto. Es una acción, es una obra. Como preparación para el día de mi entierro. En Marcos, que mencioné que estaba ese mismo episodio, ese mismo evento, dice, deja que haga esto. Buena obra, diga obra. Buena obra me ha hecho. O sea que María no solamente estaba sentada a los pies, descansando y reposando, estaba haciendo también. Aquí hizo algo, hizo un acto, hizo una obra, hizo una preparación para el entierro del Señor. Hizo lo que tenía, lo que era más importante, la mejor parte. No eran los sandwichitos de mezcla que estaba haciendo Marta. Jesús no le hacían falta los sandwichitos de mezcla de Marta. Y Marta dijo, tú no ves toda la gente que hay aquí. El pavo. ¿Qué más hiciste ayer? La yuca. Los coditos. ¿Cómo es que? Mac and cheese. Ayer Norma hizo una retragila de esos buffets de esa que hizo porque tuvimos visita, pasamos súper bien con la familia y teníamos a Eric Johan y a Carla. Y hay momentos para eso. Estabas medio martística ayer, ¿verdad? Pero qué bueno que comimos muy bien. Pero Jesús no te necesitaba todas las cosas que Marta estaba haciendo. Ese es el coraje que le dio a él. Déjala quieta. Buena obra me ha hecho porque me está ungiendo para mi entierro. Porque María se sentó y discernió. Y muchos estudiosos dicen que en esa conversación el Señor le estaba explicando que iba a morir. Aleluya, gloria a Dios. Y María, como se sentó a los pies del Señor, tuvo esa revelación, tuvo esa información que Marta no la tenía. Y Marta seguía haciendo comida y panes y humus. Y mientras Jesús le decía, María, yo voy a padecer a morir en una semana. Eso fue una semana antes de la Pascua. Y entonces María entendió en su corazón la obra que el Señor necesitaba que se hiciera. No era la comida. No era lo que hacía Marta. Y por eso ella tuvo esa revelación y por eso vino llorando. Y lo ungió. No se lo dijo a nadie, pero ella sabía que su Señor iba a morir. Y empezó a ungirle los pies y a secarlo con su cabello. Esa obra estaba autorizada por Dios. ¿Cuántas obras Dios ha querido que tú y yo hagamos y no las hacemos? Porque no hemos entendido ese espacio de reposo. ¿Cuántas oportunidades se nos han ido de la mano? Porque no hemos sacado el tiempo para reposar y escuchar. Señor, ¿qué va a pasar esta semana? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con estos invitados que tengo? ¿Qué va a pasar con esta oportunidad única que voy a tener? ¿Qué debo hacer? ¿Servirle refresco? A lo mejor hay una palabra. Ahora en Acción de Gracias, Norma tuvo una experiencia bien bonita donde se sentó con el Señor y el Señor le dijo, esta persona va a venir y tú le vas a dar esta palabra. ¿Te acuerdas? Un espacio pequeño, corto, llegó y se fue. Pero ella no se puso a hacerle yuca y... No, déjame sentarme contigo, tengo que hablar algo contigo. Ya la había hecho. ¿Ah? Ya había hecho la yuca. Y ese compartir, esa obra de sentarse bajo el sol en un momento dado y hablar unas cosas, esa obra estaba autorizada por Dios. Si ella no llega a tomar ese tiempo, esa oportunidad hubiera venido y se iba a ir. Y Dios no quiere que pase eso. Dios quiere que no perdamos oportunidades. Y no quiero bajo ninguna circunstancia que usted sienta condenación. Que usted se arrepienta, lo que yo quiero. Que cambie de dirección. Que aprenda a hacer de aquí en adelante, diga conmigo, de aquí en adelante, lo voy a hacer diferente. Porque Dios, la condenación no viene de Dios. El que está en Cristo
no hay ninguna condenación ahí para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú te condenas y te sientes culpable, estás andando conforme a la carne, porque estás creyendo que esa falta, ese error que hiciste es determinante para agradar a Dios, y eso no es la carne. Dios te ve en el Espíritu, porque tu Espíritu es perfecto y está lavado en la sangre. Entonces, cuando tú andas en el Espíritu, no tienes condenación, porque te das cuenta, espérate, esto está lavado en la sangre, déjame entonces cambiar la actitud y arrepentirme y moverme en otra dirección. Hace muchos años yo tuve una experiencia que aprendí esto, la tuve que vivir, y lo he contado en otras ocasiones. Yo soy compositor, tengo varias producciones, y en un momento dado estuvimos haciendo presentaciones con diferentes agrupaciones. Me hice amigo, tenía amigos en otras agrupaciones de música, de pop y de rock y de techno y qué sé yo. Y había un muchacho, unos amigos que tenían una banda muy conocida, y empecé a compartir con él, a discipularlo. ¿Cuántos de ustedes están discipulando a alguien aquí? Tienen que discipularlo, hemos estado hablando en este año. Empezamos a hablar con él, a hablarle del Señor, pero nunca habíamos ido a la iglesia. Empezamos a hablarle del Señor y empezaron a interesarse, empezaron a ser discipulados los dos. Y un momento dado fueron a la iglesia, pero no les gustó. Y comenzaron a burlarse de nosotros. Yo le digo nosotros porque ya estaba con otro amigo también que éramos cristianos y lo llevamos a la iglesia. Y entonces no fueron más a la iglesia. Y andaban sueltos como gavete, como decía en Puerto Rico. Estaban metidos, esos muchachos estaban peor que nosotros, metidos en borracheras, en drogas, en promiscuos sexualmente, un revolú de cosas. Toda la vida, lo sabíamos, porque oíamos todo lo que está pasando en sus vidas. Pero esa semilla se sembró. Entonces, al tiempo, yo estaba estudiando en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, terminando mi bachillerato allí, y me crucé con uno de ellos en uno de los pasillos. Lo que habíamos allí era estudiantes, porque era estudiante, y tú lo que estás oyendo es trompeta por todos lados, y escalas, y cuerdas, y cantantes, y baterías, y percusiones. Ese era el ambiente de nosotros todo el tiempo, y en los cuartos de ensayo estábamos siempre buscando a ver que hubiera uno, que está todo lleno, está todo el mundo practicando, Y cuando me metí en el pasillo, me crucé con él. Y él era un músico de rock de esto que tocaba tumpa, tumpa y 3 acordes. Y vámonos, tú sabes, no era un músico serio como muchos de nosotros tuvimos. Yo estudié música desde chiquitito. Y él no. Él lo que hacía era rockear. Y entonces me estuvo raro verlo allí. Y le dije, ¿qué tú haces aquí? Y entonces me dijo, no, es que yo, desde chiquitito, yo siempre había soñado aprender a tocar violín. Y pues, estoy aprendiendo con una maestra aquí a tocar violín. Una de las estudiantes me está dando clase de violín. Y yo por dentro, qué ridículo. Si a esta altura todo el mundo sabe que el que toca violín tiene que empezar a los 4 o 5 años, porque de viejo, de vez de 20 y tantos años violín, el violín es bien difícil, pero tiene traste. Es un instrumento bien difícil de tocar. Tienes que saberlo. Yo dije, bueno, pues será. Le dio como esa lo que era. Algo se fumó y ahora quiere. Y entonces, pero en ese momento me dijo, mira, ¿y tú sigues yendo a la iglesia? Entonces, porque no había tenido mi tiempo con Dios posiblemente ese día, en vez de yo discernir la oportunidad y volver a invitarlo o volver a hablarle de Dios, ¿sabes qué me pasó? Me dio coraje me hicieron esa pregunta. Porque pensé que lo que quería era burlarse de mí otra vez. Y yo dije dentro de mí, este tipo no se va a burlar de mí otra vez. Y lo miré y le dije, sí, estoy yendo a la iglesia. ¿Y qué? ¿Qué clase de chuleta, verdad? ¿Qué clase de cristiano? Y él me vio tan molesto que se asustó y dijo, no, está bien, no, quería saber. Y se fue. Al mes, mi papá me dice, ¿llegaste al periódico? No, ¿qué pasó? Este amigo tuyo fulano se murió. ¿Cómo va a ser que se murió si tiene 24 años? ¿Con qué se murió? Y empecé a averiguar. Y había muerto de SIDA. Y entonces me dijeron que, como sabía que se iba a morir, pues él quería aprender violín antes de morirse. A mí eso me dio bien duro. Por mucho tiempo. Todavía me afecta. Porque dije, Eric, ¿qué hiciste? Y hablé con Dios. Dios tuvo que sanar mi corazón. Y lo sanó, me dio una canción. Y compuso una canción. Narraba todo eso. Decía, cuando último nos vimos,
Él llevaba un violín porque siempre había querido tomar clases de algo así. Nos saludamos cordialmente, pero yo no pude ver que en el dolor de su mirada buscaba a alguien en quien creer. Una parte mía va con aquel mejor amigo y quién sabe dónde está. Solo espero que haya oído del amor de Jesucristo como yo una vez oí. Esa es la canción. Pero el Señor sanó mi corazón con el puente de esa canción, porque me dijo, el puente se lo voy a cantar otra vez. ¿Se lo puedo cantar? Decía, aunque quisiera hoy darle al tiempo marcha atrás, es mejor pensar que hay oportunidad de mostrar su amor a otro en su lugar. Dios me dijo, no te condenes, lo hiciste mal, pero yo te perdono. Asegúrate que no te pase otra vez. Y muéstrale ese amor a alguien más. Ya él no está, pero hay alguien que te voy a traer que sí lo necesita. Así que usted, cuando entiende que esas obras de Dios afectan la eternidad, su propósito cambia. Su visión de la vida cambia. Y usted entiende que debe darle más atención a esos tiempos con Dios. Porque solo Dios sabe la gente que va a cruzar su camino por última vez. En Brilla, nosotros aquí como iglesia podemos hacer muchas cosas buenas como hacen otras iglesias. Y a veces nos vemos tentados, nos sentimos culpables, nos sentimos un poquito abrumados. Pero realmente nos detuvimos porque queremos hacer lo que Dios quiere. Diga lo que Dios quiere. Así que en este año 2026 vamos a sentarnos como María a sus pies. Pero entonces después de sentarnos vamos también a levantarnos. Dígame, voy a levantar como María también para hacer las obras que Dios nos muestre. Propóngase este 2026 sentarse más a menudo para que pueda levantarse con propósito. Dígalo conmigo, levantarme con propósito. Con propósito de Dios. Efesios 2:10 dice, nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar buenas obras. Dios nos salvó para realizar buenas obras, pero son las obras que Él dice, no las que nos dé la gana, no las de nosotros, no es nuestra propia visión, nuestra propia meta, nuestras propias cosas. No es una casa más grande, no es un carro más grande, no es un viaje más largo, no es una comida más grande. No, esos son añadiduras, son tonterías. Todo eso se va a quemar, se va a chicharrar. Cuando venga, la Biblia dice que vamos a ser pasados como por fuego en el juicio, vamos a tener un juicio con el Señor. No para ir al infierno o al cielo, vamos al cielo porque vamos por gracia, pero vamos a tener premios en la eternidad o pérdidas en la eternidad. Y esas obras, esas cosas materiales, la Biblia dice que son heno, hojarasca, madera, pero las obras que Dios nos autoriza y nos dice en ese tiempo que pasamos en intimidad con el Señor, en reposo con el Señor, son piedras preciosas, oro, plata. Esas son las obras que van a durar. Entonces, nosotros somos obra de Dios para realizar esas buenas obras. Si Dios no quisiera que tú hicieras nada, cuando le entregas tu corazón al Señor, te llevabas rápido para arriba, nos vamos, se acabó. Si no hay nada que hacer. Si lo más importante es la salvación, ¿qué es lo más importante? ¿Cuántos saben que lo más importante es relación con Dios, salvación? Pero no es lo único. Porque si fuera lo único, estaríamos allá con Él. Pero no estamos allá con Él todavía, ni usted ni yo, porque Él no nos necesita ya. Cada vez que una persona se muera, el Dios necesitaba otro angelito. ¡Qué disparate! Dios no necesita ningún otro angelito. Si fue una muerte súbita, si no fue una muerte mala, una tragedia, no fue Dios el que se lo llevó. Dios no se lleva a la gente así. Dios es un Dios bueno, mejor que usted y que yo. Me encantó lo que estaba diciendo Rebeca, que aquí sabemos eso. Pero si usted está aquí todavía, es porque todavía hay obras que Dios espera que usted cumpla antes de irse con Él. Pero las va a conocer en su tiempo con Dios, en su relación con Dios.
Nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano. Mira qué claro dice ese versículo. Para que nos ocupáramos de ellas. Hay cosas que hacer. Hay cosas que hacer, pero yo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga. Yo no quiero hacer cosas a lo loco. Esas buenas obras es lo que la Biblia le llama obras de fe. Las obras de la fe. Es la evidencia de una fe viva. Si decimos tener fe en algún área, pero no hacemos nada, esa fe es fake. No es real. No funciona porque está muerta. No es fe si no produce obras. Santiago capítulo 2, verso 17 dice, si la fe no está acompañada de hechos, así sola está muerta. Yo tengo relación con Dios, sí, pero ¿cuándo hablas con Él? Yo tengo fe que Dios existe, sí, pero ¿cuándo te sentaste a hablar con Él? Porque la Biblia dice que los demonios creen también. No estás haciendo nada diferente que no hacen los demonios. Creer en Dios. Los demonios creen en Dios. Pero no es lo mismo tú creer en Dios que tú tener una relación con Dios. Amén. Y decir, si yo tengo esa fe de que tengo relación con Dios, de que soy su hijo, de que me salvó para tener relación, entonces eso me impulsa a hacer qué obra, a sentarme con Él, a sacar tiempo, a separar al calendario, a tachar cosas, a eliminar cosas de mi vida para meterme en su presencia. Si la fe no está acompañada de hechos, así sola está muerta. Tú no puedes demostrarme que tienes fe si no haces nada. Esta era Santiago, me gusta esta versión. En cambio, yo te demuestro mi fe con las buenas obras que hago. Mi fe tú la puedes ver con las buenas obras que hago. En un momento dado el Señor estaba predicando y estaba lleno el sitio de personas. No cabía ni un alma más, no podían entrar. Y unos 4 jóvenes trajeron a su amigo paralítico en una camilla y rompieron el techo de ese lugar y bajaron al muchacho en una camilla. Y la Biblia dice ese pasaje, Jesús viendo la fe de ellos. Te pregunto, ¿cómo vio la fe? Por la obra. Porque cuando yo ven que esos muchachos pasaron el trabajo de treparse allá arriba, de romper ese techo con el peligro de que tuvieran que después pagar por esa rotura de ese techo y bajar a ese muchacho, esas obras de fe, en las vi yo digo, esta gente tiene fe. En cambio, yo te demuestro mi fe con las buenas obras que hago. No seas tonto, la fe sin hechos no sirve para nada. El hecho que una persona te diga yo tengo fe en Dios, ¿cuánta gente han ido eso allá afuera? No van nunca a la iglesia, no cantan ni una alabanza a Dios. No, yo creo en Dios igual que tú. Yo soy igual que tú. No eres igual que yo. Porque por mis obras. Porque lo que yo digo, yo lo actúo. Los hechos sin Dios no sirven para nada, como vimos ahorita en 1 Corintios 13. Pero la fe sin hechos tampoco sirve para nada. 1 Tesalonicenses 1:3. Cuando oramos a nuestro Dios y Padre, este era Pablo hablándole a los tesalonicenses, los recordamos constantemente. ¿Por qué los recordamos? A causa de la fe que tienen y demuestran con hechos. Otra versión dice, los recordamos constantemente a causa de su obra de fe o a causa de sus actos de fe. Lo que te estoy diciendo es que hay que reposar, pero hay que actuar de ese reposo. Y esta temporada que estamos en el 2026, aquí en Brilla, y yo creo que en sus vidas de forma personal también, esa es la temporada que estamos entrando. Si ya aprendiste a reposar ahora, en el 2025, y Dios te estuvo mostrando cosas que hacer, nosotros nos estuvo mostrando varias cosas, y ahora vamos a actuar. Amén. Vamos a actuar. Porque Dios disipó la neblina, disipó las dudas, estableció, afirmó, nos dio estrategia, tuvimos visión, pero ahora hay que actuar. Porque si no actuamos, es una ilusión vanidosa. Cuando tú tienes un sueño de parte de Dios, si no haces nada al respecto, es un sueño nada más. Hay que hacer, dígalo conmigo, hay que hacer. Es tiempo de actuar. Pero asegúrate que es Dios. Cuando estás convencido por fe de que es Dios el que te lo está mostrando y haces lo que tienes que hacer, vas a recibir fruto. Amén. Recibe fruto. ¿Cuánto les gusta recibir fruto? ¿Cuánto les gusta cosecha? Vengo con un mensaje ahora en enero de la cosecha, porque la gente se cree que la cosecha es sentarse bajo un palo a esperar que caiga del cielo. Los agricultores, el tiempo que más trabaja estadísticamente es en la cosecha, no es en la siembra. Cuando más trabajo hay. Y eso lo vamos a explicar en el mensaje, no lo vamos a predicar hoy.
Así que si reposaste, es tiempo de actuar. Y yo quiero terminar añadiendo un lema a los lemas que tenemos aquí en la iglesia. Tenemos nuestra misión, que es, ¿cuál es nuestra misión? A ver si se acuerdan. No, tú no digas nada. ¿Cuál es la misión de Brilla? Muy bien, tienes a Junito. Conoce, crece y cumple. Esa es nuestra misión. Conoce a Dios, crece en su palabra y cumple tu propósito. Mira qué sencillo. Conoce a Dios. Es el primer paso. Pero una vez conoce, tienes que crecer. Tienes que crecer. Si no creces, no vas a cumplir tu propósito. ¿Por qué? Porque vas a empezar a hacer cosas como Marta. A servir y no sirven nada. Porque estás haciendo cosas a la fuerza. Conocer a Dios y cumplir su propósito. Dijimos también otro lema que usamos aquí en cuanto al discipulado. Les estuve hablando de que usted debe discipular es ora, conecta y discipula. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes tiene un círculo de influencia. Y la forma correcta de hacer ministerio, la forma más efectiva, no es traer a la gente a la iglesia. Es que en el lugar en que usted está, usted ore a Dios, Señor, ¿quién de estos compañeros míos de trabajo, quién de estos vecinos, quién de estos familiares que están cerca está presto a recibir tu palabra y está listo para que yo pueda discipularlo? ¿Quién? Y cuando el Señor te muestra, porque te sientas a los pies del Señor como María y te dice, fulano, mira, con esa cara de troz que tú lo ves molesto todo el tiempo, está tierno en su corazón, está ready para que le hables del Señor. Háblale. Y cuando el Señor te diga eso, conecta con esa persona y empieza a tener relación con él. No le caigas con el marrón de la Biblia encima. El problema con los cristianos es que arrepiéntete. Turn or burn. Cambia de dirección o te vas a quedar en el infierno. Así no te vas a ganar a nadie. Que la persona sienta que tú tienes interés por ella y cómo tú estás y cómo te sientes. Necesitas que ore por ti en algo. Hay algo que te pueda ayudar. Y en ese proceso de la relación comienza a hablarle del Señor y comienzas a discipularlo. Y deja que el Señor decida si lo va a traer a esta iglesia o a otra. Aquí no estamos metiendo la presión a la gente. Traiga gente a la iglesia. Aquí no hay nadie porque usted no trae a nadie. No, yo no voy a decirle eso. El Señor dice en la Biblia, en el libro de los Hechos, que Él era el que añadía cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. Era el Señor. El Señor sabe los que tienen que estar aquí. Y Él los va a traer. Y a lo mejor tú te vas a ganar, discipular a otras personas que no van a venir aquí. Pero hay otra iglesia esperándolo. Y tienes que aprender a mirar el macro del cuerpo de Cristo, el reino de Dios. No es esta iglesita, es el reino de Dios. Porque tú no sabes lo que Dios puede hacer en esa vida que tú le vas a hablar. Así que ora, diga conmigo, ora, conecta y discipula. Pero hoy entonces, terminó con esto, vamos a añadir esto. Reposa, escucha, visiona y actúa. Dígalo conmigo. Reposa, escucha, visiona y actúa. Amén. Si usted recibió algo esta mañana, denle un aplauso al Señor y póngase de pie.